Gracias, gracias. Entonces, cuando yo tengo alguna alteración de cualquiera de estos movimientos, de cualquiera de estas problemáticas, finalmente, ¿qué voy a ver yo? ¿Qué voy a ver? Diferentes resultados en mis pacientes, en la evaluación y obviamente mis objetivos de tratamiento van a ser distintos. Y aunque se ha intentado protocolizar durante mucho tiempo el trabajo que nosotros hacemos, este análisis, ¿cierto?, que hacemos acá, finalmente nos indica qué hacer con el paciente. Muy bien. ¿Cómo se mueve entonces? ¿Cómo nosotros, qué es lo que nosotros vemos en nuestro paciente? En este continuo, que es el movimiento, en esta línea continua, que es el movimiento, tenemos dos posibles cosas que sucedan finalmente en esta, que tengamos un gran acortamiento, una gran alteración del movimiento inicial articular y nos encontremos con alteraciones de hipomovilidad. Cuando el paciente se mueve poco, tiene alteraciones, restricciones de movimiento, se pueden producir por dos cosas, ¿cierto? Contracturas o espasmo a nivel muscular o de la cadena, o otra cosa que se llama acortamiento adaptativo del tejido periarticular. ¿Ok? Uno a nivel del movimiento activo o el movimiento osteokinemático y el otro, ¿cierto?, que se produce en la articulación. Todo lo que ocurre entre la hipomovilidad, que es uno, ¿cierto?, de los puntos que se encuentran en la orilla de este continuo y que va hasta el punto de hipermovilidad, todo lo que ocurre entre estos dos puntos le vamos a llamar la flexibilidad relativa del paciente. ¿Ok? Un paciente que se encuentre en la normalidad, ¿cierto?, su flexibilidad va a mantenerse o va a siempre a mostrarse a través de un equilibrio continuo entre zonas de hipomovilidad y zonas de hipermovilidad. ¿Ya? Siempre van a estar juntas. A veces voy a estar más hipo, a veces voy a estar más hiper, ¿ya? Pero siempre tratando de mantener una flexibilidad en equilibrio relativa, ¿ya? Cuando se produce, ¿cierto?, una inestabilidad debido a que el tejido periarticular perdió su capacidad de tensión por X razón, nos encontramos en zonas de hipermovilidad. Entonces, la hipomovilidad depende de un sistema osteokinemático muscular y también del sistema articular. Sin embargo, la hipermovilidad se convierte en un estado. Es decir, una persona que es hipermóvil no está enferma, ¿ya? Es lo que nosotros llamamos los hiperlaxos, ¿cierto? Ay, no puedo escribir, ya no importa. Es un estado, ¿cierto? Los hiperlaxos, la gente por hipermovilidad no consulta. ¿Por qué? Porque no tiene síntomas, no le duele. Entonces se convierte en un factor asociado, ya, que nosotros llamamos hiperlaxitud, que puede producir por falta de control del movimiento interno entre las superficies articulares una alteración que nosotros le vamos a llamar inestabilidad, que va a generar que este continuo, ¿cierto?, o esta balanza se incline hacia problemáticas de acortamiento adaptativo y finalmente produzca zonas de hipomovilidad que quieren compensar las zonas de hipermovilidad. ¿Sí? Así funciona. Entonces, el paciente no va a ir a nuestra consulta porque está hipermóvil, pero cuando esta hipermovilidad no logra adaptarse, no logra corregirse y cada vez tenemos más segmentos articulares asociados y hay una somatoria, ¿cierto?, de inestabilidades de tipo artrokinemático que se suman una a otra, finalmente se va a producir, ¿cierto?, una estabilidad tan grande
que esta flexibilidad relativa o este equilibrio que está en este continuo de movilidad se pierde y la balanza va a tender a caer hacia los segmentos o zonas de hipomovilidad como respuesta a este factor, y esta respuesta sí es patológica, ¿ya? Sí es. Entonces, eso ocurre entonces con la hipomovilidad. Así se puede generar la hipomovilidad. No es siempre lo que se produce, pero generalmente, ¿cierto? La hipomovilidad puede ser una respuesta a la hiper o puede ser también una respuesta a un trauma, ¿ya? A un reflejo de protección. Muy bien, ¿qué ocurre cuando este acortamiento adaptativo, ¿cierto?, genera una inmovilidad articular? Es decir, no soy capaz de moverme. Ay, no soy capaz de moverme. Ahí sí. Cuando esto, ¿qué pasa con esto? Cuando yo no soy capaz de movilizarme. Ay, no sé por qué se va la este. Ya. Una inmovilidad articular le vamos a llamar, porque se va a mantener en el tiempo, un ciclo autoperpetuante. Es decir, la hipomovilidad nos va a producir que siempre, ¿cierto?, genere, si me muevo poco, genere más hipomovilidad. Es decir, es un feedback negativo. Es decir, genera un círculo vicioso, ¿cierto?, de alteraciones de movimiento. Este ciclo autoperpetuante, es decir, que es capaz de mantenerse en el tiempo por sí mismo, por esta retroalimentación, va a generar este acortamiento progresivo adaptativo que, aunque aquí dice del tejido blando, generalmente es capsular, ¿ya? Y es lo que nosotros llamamos las famosas capsulitis, ¿ya? Capsular, capsular, cápsula. Eso es, capsulitis. Cuando tenemos o estamos frente a este acortamiento adaptativo, las capacidades de esta articulación para eh, hacer frente a las cargas de movimiento son menores, ¿ya? Entonces la capacidad de este tejido para lograr hacer frente a esta carga es mucho menor. Esto nos va a limitar en la función de esos segmentos articulares completos y obviamente la movilidad. ¿Qué vamos a ver nosotros en nuestro paciente? Disminución de la capacidad para realizar sus actividades de vida diaria, sus actividades de ocio y obviamente sus actividades que tengan que ver con el trabajo. Entonces, este es un ciclo autoperpetuante, es decir, cuando empieza es muy difícil, ¿cierto?, sacar de ahí al paciente, por eso tenemos que propender a que no se produzcan porque son ciclos que cada vez se van autoalimentando. La cápsula va perdiendo su capacidad o su flexibilidad, pierde líquido, cada vez hay más tejido que es sólido asociado a la zona del cartílago, por lo tanto al perder, ¿cierto?, su capacidad líquida se va rigidizando, se rompen las cadenas importantes de fibroblastos, quedan desordenados, la capacidad de hacer frente a la carga de movimiento disminuye por esta alteración dentro de las cápsulas de las articulaciones alteradas, su función se va alterada, la movilidad alterada, el paciente no puede realizar sus actividades cotidianas. Entonces, ¿qué hace el paciente? Hasta ahí todavía no le duele, ¿ya? Hasta ahí es lo que nosotros vemos. Ay, le cuesta moverse, ¿cierto? Está cortado, está rígido. Inmediatamente el paciente debe, o su objetivo final, es cumplir objetivos funcionales. Tiene que seguir funcionando, tiene que seguir haciendo su vida cotidiana, ¿cierto? Tiene que seguir haciendo todo lo que normalmente él hace. Por lo tanto, su función y su meta final es llegar hasta poder generar los objetivos funcionales. ¿Qué hace para aquello el individuo?
acomoda sus limitaciones, lo que significa, ¿cierto?, que va a empezar a usar otros segmentos, ¿cierto? Es la ley que dice que se van sumando, ¿cierto? O se van acomodando los segmentos para generalmente finalizar una función. Utiliza todo lo que tiene y todo lo que está alterado entra en desuso. Miren, en vez de usar lo que está limitado, ocupa todo lo demás, generando acortamientos adaptativos a nivel de los segmentos limitados, generando procesos crónicos de alteración, y sobre exigiendo todo el resto de los segmentos que sí le pueden generar finalmente un objetivo funcional que le sirva para sus actividades cotidianas. Cuando esto se repite muchas veces, es decir, de nuevo entramos en feedback negativo, el paciente entra en procesos de dolor. ¿Ok? Para que vean que lo importante es mantenerse en movimiento. ¿Ya? Ahora, entonces, a modo de síntesis, ¿qué sucede cuando el paciente dice que le duele? Que este paciente llega a la consulta con 10 sesiones y ya llega con un dolor instaurado. Miren, pasaron exactamente 1, 2, 3, 4, 5, 6 diapositivas antes de que él fuera a llegar a la consulta, lo que significa que el tiempo, ¿cierto?, que él tuvo para llegar a este punto, por lo menos tiene que haber sido mínimo, ¿cierto? Un mes, pueden ser más de un mes, pueden ser 6 meses, pueden ser años, ¿ya? Dependiendo de qué tan rápido sea el proceso de adaptación y de desacomodación primero y después de readaptación. Entonces, lo más importante y la fuente es el acortamiento adaptativo capsular. ¿Se acuerdan que lo conversamos? Esto, como respuesta, este movimiento es el artrokinemático, ¿cierto? Esto es artrokinemática, por lo tanto es la fuente de la problemática, ¿ya? Cuando la artrokinemática se altera debido al acortamiento progresivo de la cápsula, se produce una respuesta en el movimiento osteokinemático, que va a depender del tipo de músculo. O se debilita o se contractura. ¿Se acuerdan que lo vimos en las cadenas? Si es un músculo fásico, se va a debilitar. Y si es un músculo tónico, va a tender a la contractura. Cualquiera de las dos es una respuesta alterada. Por lo tanto, cualquiera de las dos va a producir cambios importantes en la relación de la tensión o de la sobrecarga de movimiento que se necesita y la longitud que realmente va a tener ese tejido, ¿cierto?, para hacer frente a la sobrecarga en movimiento. En este perpetuo, ¿cierto?, dinámico patológico, todos estos cambios de relación, ¿qué hacen? Le pido al que puede y al que no puede lo dejo tranquilo. Por lo tanto, va a llevar a un desuso de todos los segmentos que están produciendo la limitación. ¿Qué ocurre con eso? A mayor acortamiento capsular de todas las articulaciones que tienen que ver con la problemática y logran nuevamente, ¿cierto?, este feedback negativo que lo único que hace al final del día es generar el proceso doloroso. ¿Ya? Muy bien. Vamos un poquito a la fisiopatología. Cuando tengo estos segmentos limitados en desuso, todo esto que ocurre a nivel de movimiento, ¿cierto?, lo vamos a llevar al tejido, porque nosotros trabajamos con el tejido, ¿ya? Y de ahí hacia el movimiento como un elemento más abstracto que tiene directa relación con los tejidos. Entonces, se reduce la movilidad para que no lo dejemos aparte. ¿Qué sucede en los huesos cuando se reduce la movilidad? Todo esto que vemos aquí. ¿Y qué sucede en el tejido periarticular y en la musculatura? Todo esto que está acá. ¿Qué ocurre en los huesos? Como no lo estoy ocupando, nuestro sistema nervioso central se autodice que para qué va a usar energía
¿cierto?, en que el proceso de la proliferación de osteoblastos sea igual a la de osteoclastos. Por lo tanto, se produce un desequilibrio en la producción de osteoblastos que finalmente producen el hueso, generando una gran pérdida de cierto hueso óseo por la pérdida de calcio. Esto en los tejidos esponjosos genera una alteración trabecular, disminución de la irrigación, obviamente, porque si necesito menos tejido, ¿para qué lo voy a irrigar? Y la disminución de la proliferación, como les contaba, de los osteoblastos. Cada una de estas cosas, ¿cierto?, nos va a generar un hueso débil, un hueso que no va a estar en condiciones para hacer frente a la sobrecarga. ¿Qué pasa cuando la problemática es el tejido blando? Es decir, cualquiera de lo que está alrededor de la articulación. Primero, una emaciación del tejido blando, es decir, pierde su tensión natural, ¿ya? Es como que quedara, entre comillas, fofito. No pueden decir fofito en la prueba, pero es para que ustedes entiendan a qué me refiero con emaciación. La musculatura pierde las fibras propias de, ¿cierto?, de su textura, generando atrofia, que puede ser por hipoplasia, ¿cierto?, o por hipotrofia, degeneración del cartílago en la zona de cápsula, ¿cierto?, y en las superficies articulares, debilitamiento de ligamentos. Todo esto ocurre porque la cantidad de líquido que anda dando vuelta aquí va a ser menor, generando que aumente el soluto, que puede ser cualquiera de las, generalmente los proteoglicanes. Estos generan rigidez en estos tejidos. La rigidez de los tejidos, ¿cierto?, les produce una pérdida de flexibilidad, es decir, disminuye la capacidad de flexibilidad relativa y nos va a llevar nuevamente a un cuadro de hipomovilidad, ¿ya? Es decir, lamentablemente se retroalimenta. Muy bien. Aquí vimos, ¿cierto?, en términos generales lo que sucedía tanto en la parte articular como el tejido. Ahora vamos a los musculitos que nosotros tanto que trabajamos con ellos. ¿Qué pasa cuando se reduce la movilidad? Ya dijimos, atrofia muscular, ¿ok? ¿De qué depende esta atrofia o qué tan grande va a ser esta atrofia? Va a depender de cuánto tiempo se produzca la hipomovilidad o la dismovilidad o la no movilidad, de cómo sea la composición muscular, es decir, el tipo de fibras del músculo y la posición en que se produzca la hipomovilidad o la inmovilidad o reducción, ¿ya? Ya estamos hablando de términos un poco más médicos que tienen que ver con tratamiento, ¿ya? Muy bien. Todo esto va a redundar en aumentar la pérdida de la función y disminuir la masa muscular. ¿Qué pasa? Vamos a suponer, ¿qué pasa cuando la posición, y esto es muy importante para nosotros, de inmovilización no corresponde? ¿Ya? Tenemos dos formas de inmovilizar, con una posición acortada o con una posición de elongación, ¿ok? Cuando lo hacemos con una posición acortada del músculo, es decir, cuando sus puntos de inserción, ¿cierto?, nosotros los cerramos, ¿ya?, dejando que el músculo esté más gordito y hay una mayor tensión en los tendones, ¿cierto? Pero esto está cerrado, por lo tanto esto está, vamos a cerrarlo acá, perdón, disminuyendo la tensión de los tendones, ahí sí, ¿cierto? Cerrando esto. Lamentablemente, cuando ocurre aquello, el número de sarcómeros, es decir, de la unidad funcional de contracción del músculo normal, disminuye. Y este músculo se torna más rígido, ¿ok? Es decir, es muy difícil sacarlo de un acortamiento. ¿Qué pasa si yo pongo este mismo músculo porque se fracturó, porque se luxó la zona articular? Yo lo voy a inmovilizar, pero lo voy a inmovilizar en una posición de elongación, es decir, vamos a tener un músculo alargado, tendones un poco más tensos, ¿cierto?
generando mayor distancia en los puntos de inserción. La tensión de los tendones va a generar un estímulo constante dentro de este músculo en los pequeños sarcómeros, ¿cierto? Y esta pequeña tensión va a servir para mantener o aumentar el número de sarcómeros. Miren qué entrete. La atrofia va a disminuir y este músculo, en vez de entrar en rigidez, va a ser muy fácil o mucho más fácil que se pueda adaptar al movimiento normal luego de salir de la inmovilización. Entonces, cuando a ustedes les ponen un yeso o cuando ustedes observen que ponen un yeso, observen, ¿cierto?, cómo lo ponen, ¿ya? Generalmente un yeso, ¿cierto?, que está en zona de extremidades, la ponen en posición de low back. ¿Qué significa esto? Posición de máxima holgura de todo el tejido periarticular. ¿Para qué? Para esto, ¿ya? Para evitar todo lo que ocurre si es que yo voy a tener, porque a veces la inmovilización es la cura, es necesaria, sobre todo si la problemática es intraarticular o por fractura. No puedo no hacerlo porque si no el hueso, que es, digamos, la fuente que le da fundamento, ¿cierto?, al resto de los tejidos, no se va a mejorar. Entonces, ¿qué hago? Lo inmovilizo, que ahí lo inmovilizo, pero la posición me da otras expectativas. Ok, esto es lo que ocurre en el músculo, en términos generales. ¿Qué ocurre con la inmovilización o el dismovilismo en el tendón? Primero, el tendón ya dijimos que mala irrigación. Pero más encima, cuando yo lo mantengo en movilización, se produce una desorganización de las fibras de colágeno. Esto produce, ¿cierto?, que las fibras de colágeno en sí mismas que se produzcan sean menores. Como ya les contaba, la cantidad de líquido disminuye, ¿cierto? Y se disminuye también la síntesis de nuevo colágeno y aumenta la degradación del colágeno. Por lo tanto, este tendón, ¿cierto?, pasa a ser un tendón donde su tejido de formación es un tejido de mala calidad. ¿Qué pasa con el ligamento? Muy parecido a lo del tendón, ¿ya? Hay disminución del colágeno en la medida que más tiempo lo tengamos inmovilizado. La mecánica, recuerden que el ligamento tiene función propioceptiva y mecanorreceptora. Propioceptiva, aquí vamos a poner para que no nos olvidemos, y mecanorreceptora. Mecanorreceptora. Cuando se produce una alteración o disminución del colágeno, la capacidad mecánica del ligamento a través de estos dos ciertos grandes informantes que tenemos, ¿cierto?, también disminuye, por lo tanto su capacidad mecánica de lineamiento de sus fibras también disminuye. Esto va a ir en aumento con respecto a la rigidez de la articulación. Va a generar adherencia y formación de tejido, ¿cierto?, de granulación. Disminuye la lubricación, que lo conversábamos anteriormente, y esto nos genera un acortamiento de este ligamento. Es decir, va a trabajar con los puntos de inserción mucho más cerca, mucho más acortado, en disfunción con respecto, ¿cierto?, a la cantidad de líquido que tiene el tejido normalmente. Muy bien. ¿Cuáles son los efectos del hueso? ¿Cuáles son los efectos en el hueso con la inmovilización? Muy bien, vamos a los puntos de inserción. En los puntos de inserción se debilitan. ¿Qué significa que se debilitan? Se produce una reabsorción de hueso con un debilitamiento post-inmovilización.
y lo que perdemos es la corteza, ¿cierto? O la parte más importante de relación del hueso con el tendón, con el ligamento, pudiendo generarse una posible avulsión posterior. ¿Qué es lo que es una avulsión? ¿Cierto? Es una salida o una pérdida del tejido, ¿cierto? Avulsivo, ligamentoso, que tiene relación directa con la zona de inserción en el hueso. Es decir, esto se sale, se pierde, ¿ya? Se pierde la conexión. Efectos de la hipomovilidad sobre los cartílagos articulares. Ya. Entonces, ya vimos lo que ocurre en el músculo, vimos lo que ocurre en los tendones, vimos lo que ocurre en los ligamentos y veamos lo que ocurre en los cartílagos. Primero, como no tenemos carga, esta carga va a producir una degeneración de la superficie articular. Como degenera la superficie articular, ¿cierto? Va a haber primero un aumento de la cantidad de agua y luego una disminución del número de proteoglicanes. Pero estos proteoglicanes van a estar desordenados dentro del cartílago. Se va a producir ablandamiento y fragmentación de las superficies condrales, esto es en las superficies articulares. Un deterioro progresivo, ¿cierto? Con pérdida de condrocitos, que son las células encargadas de producir el colágeno. Finalmente, esto genera una disociación y fibrilación de las fibras colágenas. Esto genera una esclerosis del hueso subcondral y proliferación ósea con formación de osteofitos finales. ¿Ya? Es decir, el hueso pierde su capacidad, genera un hueso anormal y este hueso anormal lo que se ve finalmente, ¿cierto? Es una superficie articular que se encuentra alterada y que ya no va a ser lisa, ¿cierto? No va a ser lisa una con respecto a la otra, sino que van a tener ciertas formaciones asociadas a esta osteofito o esta proliferación ósea de hueso de mala calidad. ¿Qué pasa en el hueso? En el hueso tenemos una reabsorción ósea, ¿cierto? Disminución de la masa ósea respecto al volumen del hueso. El hueso trabecular aumenta el volumen de los conductos de Haber y las áreas de reabsorción. En el hueso cortical hay debilitamiento también de las trabéculas, pero es un poco más lenta que el hueso esponjoso. Y en el hueso subcondral hay una degeneración directa que se va relacionada con el cartílago, que es lo que conversábamos anteriormente, ¿ya? Entonces, si el cartílago se encuentra alterado, nos vamos a encontrar con una superficie, ¿cierto?, también alterada. Muy bien. Todas estas alteraciones de movimiento, yo les contaba en un principio, que tienen que ver con la posición. Entonces vamos a hablar un poquito de qué pasa con la postura cuando nosotros también tenemos problemas de movimiento, ¿ya? Postura. Muy bien. Esto, ¿cierto?, habla un poco de la definición de postura, que ya lo vimos anteriormente, pero así como de modo de recordatorio, recordemos que es un estado de equilibrio, y este equilibrio va a depender tanto del sistema muscular como del sistema esquelético, ¿ok? Y también es muy importante recordar que cuando se produce una postura errónea, estas posturas, ¿cierto?, van a tener o van a producir alteración en la tensión de las estructuras de sustentación, es decir, tanto en las inserciones óseas, ¿cierto?, como en la musculatura que tiene que ver con el apoyo natural, sobre todo en la parte media o en la parte axial del esqueleto. Entonces, cuando tenemos una alteración de postura, vamos a hablar de una cifosis, por ejemplo, hablamos de un síndrome doloroso neuromuscular. ¿Por qué neuromuscular? Porque recuerden que siempre tenemos un control central. Este va a ir asociado con una alteración de tejido articular o periarticular y con una alteración de tejido facial o miofacial y neural.
Recordemos que la postura es un proceso dinámico, es decir, no es un proceso estático, va cambiando constantemente y nosotros vamos sacando la foto de nuestro paciente, por lo tanto también es muy importante evaluar y tratar con respecto a cómo se mueve, ¿ya? Esto ya lo vimos, ¿cierto? Para recordar que el estado de equilibrio entre músculo y esqueleto finalmente nos van a dar una buena postura y un buen proceso dinámico. ¿Qué pasa? Y esto también es importante, cuando la postura se altera de esta manera. Es decir, tengo una gran, en este caso, hipercifosis. Miren, paciente añoso, una muy mala postura, anteproyección de cabeza y de cuello, como ustedes pueden, acortamiento de la parte anterior, absolutamente un tórax acortado y pequeño por anterior, mucho más grande por posterior, ¿cierto? Entonces, lo primero que vamos a ver es un dismovilismo. Miren, reducción de la movilidad torácica, alteración de postura, lo primero, síndrome de dismovilismo. Pensemos en todo lo que conversamos anteriormente. Se pierde la movilidad de la caja torácica. Si la caja torácica pierde amabilidad y flexibilidad relativa, se rigidiza, por lo tanto la compliance interna pulmonar también se altera. ¿Qué sucede cuando ocurre aquello? La relación BQ se ve alterada, volumen-perfusión, ¿cierto? Esto va a generar un mayor gasto energética, aumentando el trabajo respiratorio, generando una fatiga muscular de toda la zona, ¿cierto? Que si lo mantenemos en el tiempo, si este estado se mantiene, difícil cambiar esta postura, ¿cierto? Vamos a tener una insuficiencia respiratoria. Si esto se cronifica, se mantiene en el tiempo, genera alteraciones fisiopatológicas, como hipertensión arterial y aumento del gasto cardíaco constante y mantenido. ¿Qué pasa con aquello? El paciente finalmente, este pacientito que tenía una alteración postural mantenida por una hipercifosis, que nadie se la vio, que nadie se la controló, llega al doctor por una insuficiencia cardíaca derecha. Como ya sabemos, la insuficiencia cardíaca derecha es como se llama la antesala para una insuficiencia cardíaca izquierda y finalmente por un proceso de alteración de la homeostasis, el movimiento general, ¿cierto?, se ve alterado y vemos cerrado toda la problemática de movimiento del cuerpo de este paciente. Así que generar cambios de postura y de movimiento es importante. Muy bien. ¿Cómo se altera el movimiento activo? Vamos a la parte interna. Esto es muy fácil, ¿ya? Dentro de la articulación dijimos que la cápsula generaba restricciones. ¿Pero qué altera una restricción? ¿O qué altera un proceso adaptativo acortado de la cápsula? Hay un centro que se llama centro semicircular instantáneo de rotación, este que está acá, que es un centro de rotación de una articulación, que tiene relación directa con la indemnidad del movimiento artrokinemático. Si tengo un proceso adaptativo alterado, este centro de rotación de la articulación se va a ver alterado, ¿cierto? Generando finalmente alteraciones en la cantidad y calidad de movimiento osteokinemático, ¿ya? ¿Qué pasa con esto? Este equilibrio que está acá se pierde y el par de fuerzas, que lo hemos conversado tanto, este par de fuerzas, ¿cierto? Que va representado por las cadenas, por los segmentos articulares, pierden el equilibrio y finalmente tenemos problemáticas que conversábamos anteriormente. Ok. Los factores que contribuyen a la alteración de la postura y del movimiento, entonces, es la longitud de la musculatura. Ya sabemos que se retroalimenta de manera negativa, es un feedback negativo, y se produce una alteración de la longitud muscular, va a producir una alteración prolongada de la postura. Obviamente, como conversamos, un desequilibrio de las fuerzas y finalmente altera el curso del centro instantáneo de rotación. La capacidad del rendimiento, no solo eso es la longitud. ¿Qué pasa con el rendimiento de la musculatura?
El rendimiento y la musculatura dependen de dos cosas, de la longitud y de la tensión, que lo conversábamos anteriormente, ¿ya? Cuando la longitud está bien, logramos un reclutamiento de sarcómeras en serie, es decir, van así, una así, una atrásito de la otra, ¿ya? Cuando tenemos cuando el acortamiento es mayor que la longitud, se produce un reclutamiento de sarcómeros en paralelo, es decir, se superponen, haciéndolo mucho menos eficaz, ¿ya? Es decir, van así, ¿ya? Cuando yo tengo una buena longitud, la tensión es mayor y la capacidad muscular también. Pero cuando tengo una superposición en paralelo de las sarcómeras, es un músculo que es gordito, que es el músculo de los que hacen halterofilia, ¿cierto? Y que no elongan, pero que es corto, que no es capaz de tener la mayor flexibilidad del músculo, ¿cierto? Y que obviamente mucho menos la capacidad total del movimiento articular. Otra de las capacidades del músculo, ¿cierto?, es la resistencia física. La resistencia física está dada por la fatigabilidad muscular, que ya dijimos porque se producía, los movimientos repetitivos y el desequilibrio del par de fuerza muscular, es decir, un poco todo lo que hemos conversado anteriormente. Muy bien, todo esto que vimos anteriormente va a redundar en una respuesta de qué tipo? Dolorosa. ¿Y qué pasa con el dolor? El dolor es el feedback negativo más potente para producir o seguir produciendo las alteraciones de la posición o de la postura, que generalmente se produce en el esqueleto axial y que redundan finalmente con alteraciones de dismovilidad o inmovilidad en el esqueleto apendicular, ¿ya? Es decir, cuando ustedes evalúen y traten a un paciente, tienen que pensar que sus técnicas deben ser lo más integrales posibles. Por lo tanto, podemos empezar con técnicas más básicas, pero tenemos que propender que nuestro tratamiento termine con técnicas o con un plan de integración, ¿ok? Muy bien. ¿Qué otros factores pudieran alterar la postura y movimiento? Bueno, ya dijimos, ¿cierto? Todas las alteraciones anatómicas y alteraciones de antropometría. No nos olvidemos que dentro de la integralidad, todos los procesos depresivos, procesos de alteración psicológica, tristeza, ¿cierto? Nos generan posturas más tristes, ¿cierto? Posturas más tristes, vamos a dejarle una aquí, ahí está triste, ¿cierto? O posturas que nos indican un paciente, ¿cierto? Muchos más felices. Ahí tiene una tremenda sonrisa. Muy bien. Recuerden también que los niños al estar creciendo están predispuestos a sufrir alteraciones y por un proceso contrario de degeneración o degradación, los abuelos también, ¿cierto?, están más predispuestos a alteraciones de movimiento. O sea, perdón, de posición y de movimiento. El entorno también no lo podemos dejar atrás, ¿cierto? Y también nos puede generar o contribuir a alteraciones de postura y movimiento. Muy bien, chicos. Entonces, ahora vamos a ir a la siguiente presentación, que es más cortita que esta. Vamos a cerrar esta. Y vamos a ir a la número 4. De reparación tisular. Ok, antes de empezar, chiquillos, les voy a dar un pequeño recreo de 2, 3 minutitos porque necesito ir al baño y vuelvo de manera inmediata. Voy a cerrar el micrófono y comenzamos. Comenzamos inmediatamente. Ahí sí que se había cerrado antes el micrófono.
Ya, muy bien, chiquillos, he llegado. Tomaron agüita. Vamos a la segunda parte y final, que esto sí nos va a dar el cierre y vamos a entender para qué sirve toda la chacha que les dio la profe, ¿cierto? Para el principio de este trabajo. Bien, vamos a hablar del proceso reparativo, ¿cierto? El proceso reparativo tiene relación siempre con una lesión, cualquier tipo de esta que sea, que puede ser por un proceso o una enfermedad, o puede ser por una lesión, que en este caso, ¿cierto? Podría ser una lesión de tipo deportiva. Es una respuesta específica del tejido, ¿cierto? A una lesión. ¿Qué tenemos que nosotros tener cuidado? Nosotros tenemos que tener mucho cuidado de no apresurarnos en nuestra intervención. Y eso es lo que nosotros vamos a ver ahora. Y para eso estamos haciendo todo esto, para recordarnos un poco, ¿ya? La fractura requiere de inmovilización. Es importante en este caso inmovilizarla. Vamos a pensar en una fractura, ¿cierto? Que es la más compleja de todas. Y en este caso, el reposo debe ser absoluto porque el cuerpo requiere de toda su energía para poder restituir, ¿cierto?, el tejido de este hueso. Si no se produce el absoluto reposo e inmovilización o no respetamos los tiempos de inmovilización, se puede generar un retardo de consolidación ósea. Esto por una movilización anticipada, ¿cierto? O lo que yo les contaba, ¿cierto? Porque yo no hice caso y me saqué el yeso antes. ¿Qué pasa con esto? ¿Cierto? Con esto, en la cicatriz normal que debería formarse no se va a formar, ¿cierto? ¿Y qué es lo que tenemos que hacer nuevamente? Reinmovilizar y vamos a retardar todo el proceso reparativo. ¿Ok? En el caso, por ejemplo, de una lesión tendínea o ligamentosa, lo más importante, ¿cierto?, es el proceso cicatrizal que se produce acá. ¿Qué pasa si yo si le aplico, por ejemplo, una diatermia, ustedes los que tienen fisioterapia, que es esto, la ultratermia, ¿cierto? Se lo pongo inmediatamente y lo sobredosifico, le pongo más de lo que debiese. Esto va a alterar el proceso de cicatrización, ¿cierto? Por un aumento. Si pongo, por ejemplo, la ultratermia y también le pongo el ultrasonido juntos, la cantidad de temperatura que voy a estar dándole va a ser mucho mayor de la que requiere esta lesión, generando una alteración del proceso cicatrizal. ¿Qué puede pasar con esto? Ruptura de los trombos necesarios para generar una buena cicatrización, desintegración de los capilares de la angiogénesis, una hemorragia y el paciente se va a quejar de mayor dolor. ¿Qué debo hacer entonces? ¿Qué tengo que hacer yo? Elegir. Yo tengo que ser capaz de elegir qué técnicas voy a utilizar y en qué proporción, cuál con cuál. Eso es el punto. ¿Ya? Recordemos así cortito los eventos de la reparación inflamatoria y luego tenemos proliferación celular que ya contamos, ¿cierto? Que era la más importante y que acá, ¿cierto? Tiene una directa relación con la nutrición y con las vitaminas y con también el tipo de tejido que se encuentre alterado. Hay que poner atención y cuidar. Si yo tengo un paciente que a los 2 o 3 meses aún se queja de dolor o aún persiste el daño, aquí tenemos una hiperreactividad, entonces hay que tener cuidado. La inflamación crónica porque implica que el proceso reparatorio nunca se produjo y está en un proceso crónico mantenido, ¿cierto? Y esto nos va a generar un tejido, puede que forme un tejido, pero el tejido que produce es de una calidad malísima, no nos ayuda, ¿ya? ¿Cuáles son los obstáculos para la reparación tisular? ¿Qué lo impide? 1. El edema presente. 2. Hemorragia mantenida. 3. Acortamiento, ¿cierto? O espasmo. Las infecciones, porque inhiben el proceso reparativo. Una edad, una gran edad, ¿cierto?
un paciente añoso, todos los procesos se ven disminuidos, un estado de nutrición que sea demasiado malo, ¿cierto? El uso de corticoides, cuidado con los corticoides porque inhiben los procesos inflamatorios, la atrofia, separación de los tejidos, es decir, que no se produzca, ¿cierto?, una fronte, demasiada humedad, formación de queloides en la piel, pobre suministro de vascular o irrigatorio y si el daño es muy extenso. La rehabilitación también es un continuo, como lo es el movimiento, ¿cierto? Y nosotros tenemos que pensar desde que aparece la lesión o alteración, cuando el dolor remite, y qué hacemos después de que el dolor remite para volver a insertar a esta paciente a sus actividades de ocio o sus actividades de vida cotidiana. ¿Cuáles son las fases de tratamiento? Esto es importante. Las fases de tratamiento. Las fases de tratamiento. La primera fase de tratamiento, cuando estamos en esta parte del continuo, aquí al principio, cuando estamos aquí, ¿cierto? La primera fase tiene ciertos objetivos y es una fase de máxima protección, es decir, yo no puedo movilizar de inmediato acá. ¿Cuáles son mis objetivos? Minimizar el daño tisular, propender que esta inflamación pase al proceso de proliferación, no nos olvidemos de eso. Es decir, estimular la angiogénesis, y aquí ya nos quitamos el objetivo de disminuir el dolor, porque ya voy a saber que mis objetivos son mucho más específicos. ¿Ya? Entonces, el alivio sintomático lo voy a poner con este asterisco porque por ahí nomás, este sí, encauzar el proceso de reparación, limitar el compromiso articular, limitar el compromiso neurofisiológico por todas las limitaciones de movimiento que recién conversamos. ¿Qué tipo de actividades o técnicas? Miren, el tratamiento no es la técnica. ¿Qué tipo de técnicas tengo que podría incluir? Bueno, aquí todas las de fisioterapia, ¿no? ¿Por qué? Porque es movilidad versus estabilidad. Entonces tenemos técnicas de movilización-distracción, técnicas de masoterapia, técnicas de frío, ¿cierto? Compresas frías, compresas calientes, TENS, tenemos acá un electroestimulador, movilización pasiva controlada y movilización activa que es preparatoria y muy prematura, pero muy controlada, muy cortito, es decir, ejercicios isométricos. Miren, los ejercicios isométricos entonces lo podemos ocupar en esta primera instancia, en esta primera etapa, pero son muy controlados, ¿cierto? Y lo que hacen es generar una tensión para propender a que aumente la posibilidad de trabajo luego que empecemos a trabajar, luego que empecemos en la siguiente etapa. La siguiente fase de tratamiento, que es de mediana protección, nos pone aquí, de aquí a acá, en el continuo de dolor y de tratamiento del paciente, y aquí el dolor va bajando, el EVA aquí es un EVA alto, ¿cierto? De 6 hacia arriba, cuando tenemos de máxima protección, de mediana protección lo tenemos de 6, 5, 4, va bajando, pero todavía no es 3, ¿cierto? Y podemos empezar a trabajar ya con el movimiento, el gesto motor. Corregimos la función, seguimos trabajando la función articular, de nuevo la función articular, el trofismo de la musculatura. Trofismo significa trabajar musculatura y activación de control muscular. Propiocepción, mecanorreceptores, hay que trabajar. ¿Qué incluimos acá? Trabajo con bandas, ¿cierto? Un trabajo mucho más activo pero asistido, lo pueden ver, podemos usar diferentes tipos de artículos como son los balones, nuestro propio cuerpo,
o podemos ocupar también el agua como una fuente externa, pero si se dan cuenta, acá, si bien podemos seguir con técnicas pasivas, ya vamos involucrándonos mucho más con técnicas más activas. Cambia. Qué pasa con la fase de tratamiento de mínima protección? ¿En qué parte del continuo estamos entonces? Al final, aquí estamos. Final. La mínima protección, aquí cargamos. Es decir, acá el paciente ya no tiene dolor va de 3 a 0, que es la nada misma, ¿cierto? Lo que significa que puedo cargar y mi propensión o mi objetivo es restablecer la función que se perdió, ¿ya? ¿Cuáles son las actividades que incluyo? Todas las que tengan que ver con sobreexigencia, exigir, obviamente exigencia terapéutica, no deportiva, porque deportiva es sobreexigir. Nosotros aquí exigimos hasta donde pueda dar. Bien, entonces, los objetivos de esto es determinar la relación entre el proceso de la curación de la lesión y la intervención kinesiológica. Esto es lo que estamos propendiendo nosotros. Aplicar los criterios de intervención durante este proceso y reconocer las diferencias que se producen en un paciente cuando tengo una alteración que está recién, una alteración que no se mejora y todas las subclasificaciones que van asociadas. Si un paciente resuelve solo, ustedes no lo van a ver. ¿Ya? Va a caer, cuando cae en un proceso crónico, entra a la consulta. ¿Qué cosas tengo que tener en cuenta? El estado de la condición del paciente, la reactividad articular, es decir, el feedback negativo, qué modalidades de tratamiento más o menos tengo que yo, ¿cómo se llama? Tengo que ver y manejar. La elección, muy importante, criterio, en la elección de la secuencia del tratamiento, la frecuencia y el alta, y si lo voy a seguir o no. El estado de la condición nos indica si la problemática es inmediata, generalmente no llega a la consulta, aguda de 1 a 3 días, subaguda hasta 1 semana, resolutiva, es decir, ya está terminando el problema. Voy a poner con un asterisco porque generalmente aquí son pocos los pacientes que vienen al alquine por esto, generalmente ya se van a un gimnasio. Bueno, y la problemática crónica, que es la que más vemos nosotros, ¿ya? Bueno, aquí tenemos un paciente con un estado de condición inmediata de un esguince, ¿cierto? Y nosotros generalmente acá es pocaso lo que podemos hacer y derivamos. En cambio, en la condición aguda, nosotros ya podemos empezar a trabajar con técnicas pasivas. Con la condición subaguda, pensamos que este paciente debería estar en un proceso más de reparativo, por lo tanto es de mediana seguridad, por lo tanto podemos trabajar un poco más el tejido, ¿cierto? Podemos trabajar también la movilidad articular, como en este paciente, y teniendo todo obviamente muy controlado. Y la condición final resolutiva es la cargabilidad, ¿ya? ¿Qué pasa con la condición crónica? Aparece cuando a las 2 semanas el paciente dice, o yo al evaluarlo me doy cuenta que no ha podido todavía, ¿cierto?, evolucionar en el 50% de la problemática. También otro parámetro es cuando está recién al 80% a las 6 semanas, ¿ya? Y cuando recién logra el 100% a las 12 semanas, ¿ya? Es decir, el proceso de reparación se ve alterado y aumentado en el tiempo. Muy bien. La reactividad articular nos refiere o tiene relación con los procesos de feedback negativo que yo les contaba de acortamiento adaptativo capsular. Yo diría que de todas las problemáticas, esta es la que nosotros debiésemos evitar sí o sí. Si el paciente tiene cualquier problema, si yo en la evaluación observo que el movimiento pasivo está alterado, yo sí o sí tengo que tratar esto, pero al inmediato, porque si no, ¿cierto?, nos va a producir la mantención de la alteración. Modalidades de tratamiento. ¿Cómo voy a tratar a mi paciente? Cuando el paciente recién llega en un proceso de una fase de máxima protección, mi tratamiento es paliativo.
La condición va a ser aguda o subaguda, es decir, va a estar recién en el proceso de la lesión. ¿Qué hago con él? Técnicas pasivas, fisioterapia. Ojo con la fisioterapia, con el exceso de calor, ojo, ¿cierto? Con superponer muchas técnicas de fisioterapia, porque generalmente generan un aumento del metabolismo y al final, ¿cierto? Si es en exceso, nos van a generar alteraciones crónicas. Si el paciente está en la fase de mediana protección, el tratamiento va a ser preparatorio a correctivo, es decir, es una condición subaguda resolutiva, está por terminar ya el problema, y aquí están todas las técnicas pasivas, ¿cierto? Y activas asistidas que ustedes reconocen. El tratamiento correctivo, este ultrasonido no iría aquí, ¿eh? Este ultrasonido va acá, está malo en este cuadrito por si acaso, vaya. El tratamiento correctivo tiene relación directa con las fases de mínima protección. La condición del paciente es resolutiva, está por terminar, por lo tanto aquí hacemos todo lo que sea más de provocación. Mucho ejercicio, manipulación, la fisio casi no, la fisio ya casi aquí no se toca, esto iría más bien en la primera parte, ¿ya? Las distracciones, podríamos empezar aquí con distracciones, siendo acá un poco más agresiva. Las fricciones transversas para propender a que el tejido se desadherir, ¿cierto? Y el tratamiento de apoyo es cuando el paciente ya está en una fase de mínima protección. Si pensamos en el proceso recuperativo, ya está en un proceso de remodelación. La condición del paciente es resolutiva, es decir, ya está en el proceso de remodelación de su problemática y todos los ejercicios son activos libres, que puede ser cadena cinética abierta o cadena cinética cerrada o con implementos. Generalmente cadena cinética abierta. En el tratamiento correctivo comenzamos con ejercicios de cadena cinética cerrada. Muy bien. La elección del tratamiento que voy a hacer va a depender, generalmente nosotros elegimos, porque tenemos una hora, de 3 a 4 técnicas, no más. Ojalá de fisioterapia, una para desinflamar, una para el dolor y el resto una para la articulación o articulaciones y la otra para músculo, tendón, etc. Es decir, uno para desinflamar, uno para la movilidad articular, movimiento artrokinemático y la otra el movimiento osteokinemático. Yo diría que este es una muy buena forma para yo poder generar un tratamiento exitoso. Obviamente que va a ir cambiando dependiendo de qué, de la evolución. Por lo tanto, cada vez que este paciente llega a mi consulta, esta chiquilla, ¿qué tengo que hacer yo, kinesiólogo? Reevaluarla, reevaluar. Esa es la clave, reevaluar. Si en mi reevaluación ella no está evolucionando bien, tengo dos opciones. Persisto con mi tratamiento o cambio el tratamiento. ¿Ya? ¿Qué voy a hacer aquí? Persisto unos días o cambio. Si ella va evolucionando bien, yo sigo con mi tratamiento. ¿Ya? Y la frecuencia del tratamiento generalmente son 3 veces por semana. Si van a usar técnica más agresiva, 2 veces a la semana, propendiendo que hayan unas 48 horas entre medio de cada una de sus intervenciones, porque esto es lo que se demora, las 48 horas se demora en responder la fascia, ¿ya? En ordenarse. Entonces el tejido facial requiere por lo menos 2 días. Si lo ven antes, este paciente va a estar hiperreactivo. Cuidado con eso. Ok, el alta y el seguimiento va a depender, ¿cierto?, del paciente, va a depender del sistema de salud, va a depender de la plata que tenga el paciente también. Generalmente mandan 10 sesiones, ojalá tuviéramos más de 10 sesiones, porque generalmente cuando tratamos de pasar por todo, ¿cierto?, el continuo de rehabilitación de un paciente, a veces no alcanzamos a llegar con 10 sesiones hasta este periodo final y nos quedamos por aquí estancados o por aquí. Entonces, a veces no depende de nosotros tanto que el tratamiento sea exitoso, sino que
del tiempo que requiere la lesión. Y eso, chiquillos, es lo que más cuesta que entienda el médico, es lo que más que cuesta que entienda el paciente. No se olviden de siempre informar al paciente. La información es un arma y es un arma que les puede hacer la diferencia entre que este paciente sea un gran paciente colaborador o sea un paciente que deja todo en tus manos y que no se hace cargo de su lesión. Muy bien, chicos, esto era lo que tenía preparado para hoy. Con esto cerramos la parte introductoria, ¿cierto? La próxima semana empezamos ya con lo que es las técnicas propiamente tal. Frederick, usted deténgala o la voy a detener yo, voy a detener la grabación. Muy bien.